En Voces de Occidente, el invitado de la semana, con Rodrigo Gómez y Janet Díaz. El invitado de la semana. Señoras y señores, buenos días, saludo cordialísimo. Hoy es domingo y es el día especial para descansar, para estar relajado en casa. Ustedes nos disculparán, vamos a llegar allí a su residencia gracias a que usted prendió el radio para compartir estos 60 minutos. Y de una vez saludamos a Janet Díaz Viera, que después de un largo proceso de vacaciones, pues se acordó que tenía que venir a trabajar. Janet, buenos días. Muy buenos días para usted y para todos nuestros amables oyentes. Y señores, de nuevo aquí regresando al invitado de la semana, porque desde hace tiempo ya estoy, ¿cierto? Ya inicié de nuevo labores. Vacaciones con eco, llama. Sí, señor. Hay que decir que sí, hoy es domingo, no hay festivo este lunes, porque ya nos estamos acostumbrados muy seguidito, pero bueno. Pero aquí estamos de nuevo con ustedes. Muchas gracias por permitirnos llegar hoy con otro invitado especial. Sí, efectivamente en este invitado de la semana tenemos al doctor Mariano, pero antes queremos que nos arregle un problema ahí de qué es eso, de sí, sintaxis. Hay una confusión aquí, sí señor. Sí, Mariano, toda la vida lo hemos conocido como Mariano Guetio. Sin embargo, alguien lo cogió, le echó un cuento todo raro y ahora él dice que es Mariano Guetio. Guetio, sí señor. Doctor, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días Rodrigo, buenos días a Janet, muchas gracias por su invitación a este programa. Entonces, ¿cómo queda? ¿Guetio o Guetio? ¿O cómo le gusta? De ambas formas voy a hacer el mismo, ¿no? O sí, sea, claro, no hay problema. Pero Guetio le da como más caché. ¿Sirve para cobrar más caro? Sí, no, realmente es simplemente dos puntos en una uno. Esa es la diferencia, la diéresis. En la cédula no figura la diéresis, pero muchas personas me dicen Guetio, o sea, de todas maneras, como dice el dicho, sigo siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. De todas maneras se entiende. Como dice Rafael, no, yo sigo siendo aquel. Imagínese. Doctor Mariano, pues es un placer tenerlo aquí en este espacio de Voces de Occidente, el invitado de la semana, y comencemos pues por hablar de su vida, por ejemplo, empezando por contarnos dónde nació. Bueno, yo nací aquí en Buga, soy bugueño. Me crié en ese sector del barrio Santa Bárbara. Estudié en la escuela José María Villegas, ahí pegado al parque. También en el colegio académico. Inclusive me tocó estudiar parte en lo que es el antiguo colegio académico, que hoy es la Universidad del Valle, y la nueva sede en el albergue, ¿no? Entonces nos tocó estrenar colegio. ¿Pero usted fue de esos estudiantes juiciosos o tirapiedras o qué? Bueno, era muy crítico, me gustaba leer mucho, todavía me gusta. Me gustaba mucho leer sobre todo las obras de Marx, de Engels, y también me gustaba mucho leer a Sigmund Freud y a Jung. De ahí que entonces... que usted era como del MOIR o algo así, o de la UNO o del Partido Comunista, ¿o qué? Tenía simpatías, pero realmente no pertenecía a ningún partido. Tenía simpatía. Me gustaba mucho, sobre todo, la cultura china. En ese tiempo yo me recuerdo que un vecino apareció un día con una revistica lo más de lindas, con unos colores y unas fotos de China. Entonces me llamó la atención y cuando le pregunté me dije, no, son gratis. Entonces me inscribió y empezaron a llegar revistas de China, y ahí fue mi primer contacto con esa cultura, ¿no? Se puede decir que ese contacto también le permitió aprender mucho, y pues el hecho de que ahora usted pues está muy metido con todo esto de la cultura china. Eso es como un inicio. Sí, realmente me impresionó, sobre todo veía en las fotos cirugías, por ejemplo, donde no se utilizaba anestesia, sino simplemente la acupuntura, y la acupuntura era el medio para producir analgesia. Entonces eso me llamó mucho la atención. Muy bien, retomemos el tema del estudio. Usted iba por el colegio académico, ¿no? Ahí terminó su bachillerato. Sí, terminé el bachillerato. Saqué los mejores puntajes del IFES y afortunadamente pasé a la universidad, en la Universidad del Cauca, donde continué mis estudios de medicina. Tuve muy buenos profesores de medicina, sobre todo
me acuerdo de un neurocirujano, el doctor Joaquín Dulcey, que era la persona más sencilla, y yo pienso que era la persona más sabia en esa universidad. Y mientras todos los médicos entraban en sus carros últimos modelos y con vestidos pues con de la marca, última ropa de moda y de marca, él iba en una bicicleta de carreras en blue jeans, y, o sea, era muy demasiado sencillo. Entonces eso me impresionó, ¿no? Porque realmente lo que uno no es por lo que de pronto uno tiene, sino por lo que uno sabe. Exactamente. Oiga, doctor, ¿cómo fue su época de estudiante? Comencemos por hablar del colegio académico. Bueno, realmente yo fui buen estudiante y sobre todo me destacaba mucho en matemáticas. Me gustaba mucho la química, la biología, pero creo que las matemáticas y la geometría, la trigonometría eran mi fuerte, ¿no? Tanto así que uno de mis sueños era estudiar física nuclear, pero en ese tiempo aquí en Colombia no existía ni siquiera, pues. Entonces me decidí por el área de la medicina. Por la medicina. ¿Qué lo llevó precisamente a escoger la parte de la medicina? Bueno, me impresionó sobre todo las revistas en China de cómo habían un grupo de personas que llamaban los médicos descalzos. Ellos iban y miraban las personas y era completamente popular, ¿no? O sea, basado en ayudar verdaderamente a la gente, y eso es lo que de eso era lo que se trataba, ¿no? De hacer más empatía con la comunidad, con la gente, para hacer llegar la medicina. Eso me impresionó bastante y me decidí por ese lado de la medicina. Oye, ¿la matemática tiene mucho que ver con la medicina o no? Sí, realmente tiene mucho que ver. Ahora muchos de los avances tecnológicos tienen que ver con matemáticas. Desafortunadamente los médicos hemos descuidado ese lado, ¿no? Pero lo que es la electrónica y la medicina están muy, muy relacionados. ¿Por? Sobre todo los inventos, ¿no? Los que son los escáneres, las imágenes. Se necesitan matemáticas, por ejemplo, para administrar dosis, sobre todo en niños hay que ser muy cuidadosos. No digo pues que no con las personas adultas, pero con los niños especialmente, porque son muy sensibles y los límites, el margen con que uno trabaja de un medicamento es muy estrecho. Entonces, o no le hace nada o le puede hacer mucho daño, y entonces el margen para manejar un medicamento tiene que estar basado en concentraciones muy, pero muy precisas, donde no dan margen a error. Un error es fatal. Importante entonces las matemáticas también, ¿no? En la medicina. Doctor Mariano Guetio, ¿en qué lugar, en qué institución? Guetio, sí señor. ¿En qué institución usted inició pues como médico? En la Universidad del Cauca estudié medicina, luego cuando terminé la carrera me fui al Putumayo, y entonces esto me dio más como un empuje hacia ver las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista natural, ¿no? Porque tuve contacto con chamanes en el Putumayo y yo veía que ellos podían manejar situaciones que nosotros de pronto no podemos manejar en la vida cotidiana. Sin embargo, ellos lo hacían y tenían buenos resultados. Entonces de ahí mi interés por este tipo de medicinas, ¿no? ¿Pero en el Putumayo fue lo que llaman el año rural o fue de una vez que comenzó su trabajo profesional? Fue ambas cosas, trabajo profesional y también a parte de rural. Luego me desplacé a lo que es Pueblo Rico, en el Risaralda, que es pegado al Chocó, y ahí tuve mucho contacto también con lo que es los Embera Cativos, que es una población indígena bastante grande que casi cubre toda la costa pacífica, no solamente de Colombia, sino de Panamá, Costa Rica, hasta más arriba. O sea que ahí había más chamanes. Más chamanes, por supuesto. Y allí aprendí mucho, ¿no? Inclusive hay una planta que la usan los indígenas en el Chocó para el herpes, y yo lo he venido utilizando por más de 20 años con muy buenos resultados, y esta planta va a ser objeto de una exposición ahora en el Congreso Internacional en el mes de agosto. ¿Cómo llama la planta? La planta se
del género Espilantes, y las especies están por definir, pero es del género Espilantes. Doctor, es interesante porque usted pues es un médico cirujano y puede que en cierto sentido pues la medicina tradicional pudiera chocar con lo que es llegar y ver un proceso que hacen los chamanes u otras culturas. ¿En qué le complementó precisamente todo ese proceso con estas culturas a la medicina, a la tradicional? Bueno, como primera medida, el estar en esas áreas totalmente marginadas, donde no hay, digamos, inclusive hay niños que nunca habían visto un médico y tenían 8 años y yo era el primer médico que veían en su vida, ¿no? Personas que por muchos años, no solamente días, no podían tener contacto con un médico por su lejanía, ¿no? Y la falta de vías de comunicación. Entonces, prescribirles a ellos un medicamento no tiene razón, ¿no? Entonces decía, no, tienen que haber soluciones en el mismo ambiente, en el mismo medio ambiente, para que ellos puedan subsistir en ese entorno, utilizando los mismos medios que existen allí, las mismas plantas, los mismos alimentos. Como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Eso es básicamente el punto de vista al cual llegue a concluir, ¿no? ¿Cómo fue ese primer contacto con los indígenas? ¿Ahí le tocó que aprender algún dialecto o ellos hablan español? Sí, yo estuve aprendiendo, sobre todo en el Chocó, estuve aprendiendo el idioma catío, el idioma de los emberas. Y ahí resultó algo muy curioso, ¿no? Porque yo no sabía japonés en ese tiempo. Y cuando fui a Japón me di cuenta de que muchas de las palabras que tienen los cativos tienen similitud y hasta el mismo significado que en el idioma japonés. Por ejemplo, para no ir tan lejos, la palabra kibdo, ¿sí? La terminación do significa río o camino y es el mismo significado en japonés, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Tiene que haber habido un contacto, ¿no?, entre ambas culturas. Además de eso, por ejemplo, en China, durante la dinastía Tang, que es cuando emigraron muchos sabios de China al Japón y les trajeron no solamente el idioma, sino también muchas cosas relacionadas con el arte japonés, que durante la dinastía Tang la pronunciación es exactamente lo que hay ahora en el Japón. O sea, hay una conexión directa entre China, Japón y nuestra costa pacífica a través de los emberas. Los emberacativos. Los emberacativos. Oiga, hablando nuevamente de su trabajo, se quedó por ahí con los emberacativos en el Chocó, después ¿para dónde pegó? Bueno, esa experiencia con los emberacativos me dio el empuje, ¿no?, para seguir sobre todo en el campo de las plantas medicinales. Pero en ese tiempo hablar de plantas medicinales es como hablar de brujería, es como una hechicería, y entonces dije, hay que esperar más bien un poco, ¿no? Y me fui por la acupuntura, que es lo que afortunadamente pues tuve la oportunidad de aprender, ¿no? ¿Eso es lo que le hace ir a usted a China? Sí, la primera vez tuve una beca para ir a estudiar a esa nación y aprendí el idioma, y luego me fui a estudiar acupuntura en Shanghai, en la Universidad de Medicina Tradicional China de Shanghai. ¿Cuándo viaja usted a la China? Eso fue en el año 85, 86, no, 86, 87, 88. ¿Becado? Becado. ¿Esa beca la dan por qué? ¿Por rendimiento académico o un suertazo o qué? No, había que concursar, había un concurso y afortunadamente pues tuve la oportunidad de... Cuando usted llega a la China ya era médico cirujano. Sí, entonces allá tuve nuevamente es como vivir otro mundo, ¿no? Y no solamente eso, sino la cultura, la forma de ellos de expresarse, la forma de vivir era totalmente diferente, la forma de alimentarse. ¿Cómo fue esa experiencia? Al comienzo es bastante caótica, ¿no? Ustedes imaginen llegar a un aeropuerto sin entender nada y
todo el mundo con los ojos rasgados, del mismo color, el mismo vestido, porque en ese tiempo se acostumbraba todos vestidos de azul, que era de Mao Zedong. El estilo de Mao Zedong, exacto. Todos parecían como gritando, no sé, por la forma como el idioma es monosilábico, entonces ellos hablaban y parecía que estuvieran gritando, ¿no? Eso me impresionó mucho. Además de eso, la alimentación, y ahí es cuando uno ve, digamos, con relación a la educación, ¿no? Llego a la universidad y es el edificio más feo que pueda haber conocido en su vida. Que puede estar a poner a rajar. Sin pintura, sin nada, sí. Pero los mejores profesores que haya tenido en mi vida los tuve en esa época. Increíble, o sea, la educación no está en pintar un colegio, ponerlo bonito por fuera, sino es en la calidad de los profesores. En eso está. Y era tan bueno el profesor que inclusive habían unos mexicanos que no estaban un poquito desquiciados, como decimos aquí en nuestro medio. No iban a clase y el profesor iba y los buscaba al cuarto de ellos y les daba la clase en el cuarto. O sea, no había forma de escapar clase, como dicen. Oigan, entonces, ¿cómo fue esa primera experiencia? ¿Cuándo comenzó a superarla? ¿Cuándo dejó el trauma a un lado? Bueno, eso como eso estaba en Pekín, nosotros los colombianos le llamamos a eso el pequinazo, porque llegaba al final del verano, entraba lo que es el otoño y el invierno, y entonces ese frío y ya no ver el sol todos los días, sino que ve como un gris, todo de gris, las casas grises, los árboles perdían las hojas, eso me empezó a deprimir, sí, y prácticamente yo no quería salir, o sea, me mantenía en el cuarto leyendo. Como los mexicanos. Sí, pero no, ya entonces empezamos a salir, a hablar y ya a comunicar con la gente, ya entonces uno siente una emoción, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza ya a comunicarse y a ver que a uno le entienden y que uno puede entender lo que ellos están hablando. Entonces ya ahí fue cuando cambió todo. Precisamente cómo fue. Perdón. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras en chino? Venga por mí. No, las primeras palabras son ni hao, si es si ni. O sea, lo primero que uno aprende a decir es como decir hola y gracias. Sí, lo primero, lo básico. ¿Es muy difícil el idioma chino para aprenderlo? Bastante difícil, sobre todo escribirlo. Escribirlo eso es como decimos nosotros aquí, un camello. ¿Cómo fue ese contacto con la gente de China, doctor? La gente de China es muy, pero muy calurosa. Ellos son muy temerosos, o sea, son muy tímidos, son muy introspectivos. Pero además de eso son curiosos, ¿no? Yo me acuerdo, como en ese tiempo el contacto con los extranjeros era muy poco, y apenas veían que un extranjero empezaban a rodearlo, mirarlo, a veces hasta lo tocaban a uno así, a ver cómo era, ¿no? De ellos uno les atraía la curiosidad, pero lo invitaban y compartían con uno cualquier cosa, o sea, si tienen una manzana, con uno lo compartían, o sea, había mucha solidaridad. Es una gente muy amable, muy, muy querida. ¿Muy complicado el estudio entonces? Sí, el estudio bastante complicado porque eso es hablar en formas de filosofía, ¿no? Hablar del agua, de la madera, de la tierra, del fuego, del metal, de los 5 elementos y cómo tiene que ver esto en tu vida. Y dice, bueno, pues, ¿qué me estás hablando? No concuerda con lo que yo he estudiado o lo que he aprendido en la universidad. Entonces es otra forma de pensar, otra forma de vivir. Entonces de ahí el contraste, ¿no? Pero entonces ya uno empieza poco a poco a mezclar y a hacer como una especie de tamiz y encontrar que ambas cosas se pueden en algún momento compaginar o intercambiar, ¿no? ¿Cuánto tiempo entonces estudiando la medicina? En total 8 años. 8 años, ¿eh? En total 8 años. Usted fue en el año 1985 más o menos, regresa en el año 1993. 88.
Ajá. Y luego regreso en el 93 hasta el 98. O sea, siempre fue un periodo larguito. La segunda vez para mí también fue todavía más impresionante porque llego a China y todo lo que yo veía viejo como del siglo pasado, como no del siglo pasado, del antepasado, era como uno llegar al siglo XVIII, donde ellos utilizaban todavía teléfonos de darle manivela, y ya volver en el 93 y las cosas están cambiadas. Está Todo digital. sí, ya se ha visto que hay un Muy cambio, avanzado, un avance. ¿Y en el estudio cómo estaba la cosa? ¿Igual o...? No, mejor, o sea, mucho mejor. Ya los edificios ya estaban un poquito Ya los pintaron. más pintaditos, con un poco más de presencia, todavía un poquito, como decir, ordinario, ¿no? Como sin la estética que nosotros le llamamos, ¿no? ¿Usted vuelve a la China que a especializarse? Sí, vengo en esta ocasión en el año 93 a hacer una maestría en plantas medicinales. Eso se llama farmacognosis. Farmacognosis es simplemente una palabra que significa análisis e identificación de plantas medicinales. Esa entonces fue la maestría, y eso fue en Nanjing, ¿no? En el año 93. En ese tiempo, doctor, ¿usted ya aplicaba a la medicina pues todo eso que aprendió en China? Sí, ya yo trabajaba lo que era la acupuntura y empezaba a darme mis primeros pinitos, sobre todo con plantas medicinales chinas, ¿no? Tenía un buen conocimiento por la experiencia con los chamanes, con las plantas medicinales colombianas, pero la forma de utilizar las plantas en China es muy diferente, es bastante complicada, y es una tradición milenaria. Son más o menos 4 o 5 mil años donde ellos ya combinan diferentes plantas y logran un efecto. Entonces es pero muy avanzada y muy importante esa. Usted comienza como médico general, después se vuelve médico cirujano. El médico cirujano maneja bisturí, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué le nace después lo de las agujas? ¿Es más fácil la aguja que el bisturí o qué? Bueno, la cirugía es algo invasivo, ¿no? Donde, digamos, si tienes un tumor, se saca. Bueno, ese principio me parece a mí lógico, ¿cierto? Uh-huh. Pero no es la solución a todo, ¿no? O sea, si tú tienes un dolor de cabeza, no te van a sacar la cabeza, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer, y hay que tratar en lo menos posible invadir o agredir el cuerpo físico, ¿no? Es una energía, y hay que tener, si llegó a un estado patológico es por algo, ¿sí? Entonces es más fácil con las agujas o qué. Sí, es más fácil con las agujas. No tan riesgoso. Sí. Doctor, usted luego de haber ido a la China va a los Estados Unidos, ¿también a especializarse? Yo estudié también, hice acupuntura desde un punto de vista un poco diferente, pero a un nivel bastante alto, o sea, en el cual ellos están analizando muy bien, sobre todo los textos antiguos que existen en China, que han llevado pues a esta teoría de la medicina tradicional. Sí, el problema de la medicina tradicional china es que, como es en la religión, ¿no? Nosotros seguimos una Biblia, y la Biblia hay que interpretarla, ¿no? Lo mismo pasa con estos libros que son antiguos, como el canon de medicina interna, que se dice que fue escrito por el emperador Amarillo, ¿no? En el cual habla de de las patologías y todos los procesos que tiene el hombre con la naturaleza y por qué uno se enferma. De allí que cuando uno habla, es un lenguaje totalmente antiguo que no se habla hoy en China. Inclusive un chino normal no puede entender un texto de estos antiguos, necesita tener una clase especial, un entrenamiento especial para entender estos libros, que son
que son una joya, ¿no? Entonces de ahí que lo mismo que pasa cuando se interpreta una Biblia o un libro de estos antiguos, es lo mismo que hay que hacer con estos libros de medicina tradicional china. ¿Hay mucha enseñanza de ahí o qué? Sí, ellos hablan sobre todo porque es muy metafórico. Entonces de ahí es que donde nacen las ideas, ¿no? Hay un libro que llama el Tao Te Ching, que es el libro de la razón y la virtud, escrito por Lao Tse. Este libro, en la primera frase dice, por ejemplo, Tao Ko Tao, que significa el Tao que se puede expresar o ver, no es el Tao, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, en este momento usted me está viendo, ¿sí? Pero no está viendo en el tiempo presente, usted está viendo un reflejo del pasado. Y ya han pasado unos segundos, unos milisegundos, ¿sí? Cuando el cuerpo, la luz que viene del objeto llega a sus ojos, pasa al cerebro y el cerebro lo interpreta. Eso ya es un fenómeno pasado, o sea que su cerebro está viendo cosas que no son realmente en el momento preciso. Siempre estamos atrasados. Siempre estamos atrasados. Y eso mismo pasa. Entonces, de ahí que el Tao, que se presume, no se puede definir. O sea, la realidad, uno no puede decir, digamos, mañana va a ser esto, ¿no? Uno puede hacer un cálculo o una predicción de qué puede pasar, pero uno no puede estar seguro. Oiga, ¿las agujas son verdaderamente efectivas? Las agujas son muy efectivas, sobre todo porque lo que tratan es de balancear, ¿no? O sea, cuando uno entiende que la enfermedad es un proceso en el cual hay un desbalance de energía, uno lo que hace es tratar de que esa energía que está de pronto fuera de su cauce normal vuelva otra vez a restablecerse, ¿no? Oiga, ¿qué es la moxibustión? Moxibustión es un proceso en el cual físico, ¿no? En el cual se utiliza calor sobre ciertos puntos de la piel para calentar los meridianos y producir un efecto curativo, ¿no? Usted, por ejemplo, oye decir a las personas que tienen artritis, por ejemplo, que cuando llueve o cuando hace frío les duele más. Sí. Entonces, usted las calienta, les da un masajito y se sienten mejor. Entonces, es el mismo principio, ¿no? De ahí que entonces los chinos de hace miles de años utilizan una planta que se llama la Artemisia vulgaris para hacer esto. Actualmente se pueden utilizar otras cosas como son rayos láser, rayos infrarrojos e inclusive otros tipos de sistemas, pero todo es válido, ¿no? Bueno, doctor, usted inicia trabajando y haciendo todas estas especializaciones en la parte de medicina. Actualmente está haciendo una maestría en educación. Sí, como en Estados Unidos me he dedicado un poco más a la enseñanza, a la parte de educación. Entonces me llamó la atención, ¿no? Sobre todo con el plan Obama, en el cual decía, ¿no? Y todavía dice que él va a poner énfasis sobre todo en la educación. Y él planteaba el problema que tiene Estados Unidos en estos momentos, en el cual viene siendo superado por otras naciones. Por ejemplo, Finlandia en estos momentos tiene el mejor sistema educativo del mundo. Singapur, Corea del Sur, la misma China. Entonces ellos han visto de que realmente tiene que ver con un cambio en la educación, ¿no? Estados Unidos le debe mucho su progreso a la educación. En los años 900, por ejemplo, el filósofo, tal vez el único filósofo que hay en Estados Unidos o que hubo, es John Dewey, y él dio una pauta para que se creara lo que llamaba la escuela experimental, o sea, aprender haciendo. Esa era la premisa de él. Esto desafortunadamente no fue muy escuchado y esa idea se abandonó, pero le sirvió mucho a Estados Unidos para que progresara. Más adelante, con el efecto llamado los gringos o los norteamericanos le dicen a esto el efecto Sputnik.
que es cuando los rusos lanzaron el cohete a la atmósfera, el satélite. Esto prácticamente les dio una voz de alerta y ellos decían, no, tenemos que cambiar y dedicarle a la tecnología, a las ciencias, a las matemáticas, y así lo hicieron, y entonces viene el progreso de todos los años 60, 70 hasta ahora, ¿no? Luego en los 70 viene la crisis del petróleo, vienen el boom de los japoneses y luego de los tigres asiáticos. Entonces otra vez a tratar de cambiar, pero en realidad no ha habido un cambio en el sistema educativo, pero la conclusión es que a más educación, más progreso, ¿sí? Y un país que esté sin educación nunca va a progresar. Entonces la conclusión es que hay que estudiar, hay que educar a la gente. Que sea de calidad, ¿no? Y una educación de calidad. Oiga, ¿en cuántos campos de la medicina usted ha incursionado? Campos de la medicina realmente es uno. O sea, lo que pasa es que hay personas que de pronto somos muy cerradas y no queremos aceptar cosas, ¿no? Por ejemplo, muchos de los problemas que tiene el ser humano están relacionados con el estrés, ¿sí? Entonces, usted, por ejemplo, llega de un día muy agitado, con dolor en el cuello, y de pronto su esposa llega y le prepara una aromática con todo el cariño que ella tiene y usted se siente mejor. Es simplemente ese acto, ¿no? Entonces no quiere decir que ella sea médico, sino simplemente es una actitud muy diferente ante la vida. O que llegue la hija suya y le dé un masajito en el cuello y usted le ayuda, ¿no? Eso también. Entonces en la medicina de pronto nos hemos vuelto demasiado insensibles y miramos al paciente como un número o como alguna cosa, un objeto, y bueno, usted tiene ese hueso allí malo, eso hay que cortarlo, y vale tanto. Sí. Y vale tanto. Pero todo el mundo es un ser humano y todo el mundo tiene su historia, y por eso es tan importante hacer empatía, ¿no? con el paciente, y esto es lo que es la salud. Bueno, entonces, ¿cómo se define? Yo le digo lo de los campos de la medicina porque es lo que uno normalmente escucha en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo se denomina el hecho de que usted haya sido médico general, que haya sido cirujano, que maneje las agujas, que maneje la moxibustión, que esté con las plantas? ¿Cómo llama eso? Bueno, ¿especializaciones o especialidades o qué? Bueno, sí serían especialidades, ¿no? Sí serían especialidades. Lo que siempre he tratado es de buscar la forma más sencilla de llegar al paciente y buscar lo mejor para el paciente, ¿no? O sea, yo no me puedo cerrar. Si de pronto el paciente tiene una infección muy grave, yo no puedo negarle un antibiótico. Eso, o si tiene de pronto una gastritis, pues bueno, al paciente le puedo dar unas plantas que puedan mejorarlo, y además de eso, no solamente la planta, es también tratarle su problema que tiene con relación a la mente, porque el estómago está siendo lesionado por algo que está pasando, sobre todo a nivel mental, ¿no? Una situación estresante de trabajo, situaciones con su familia, situaciones económicas. Entonces estos factores pues son más nocivos y son los que, si no se solucionan, así vayan del mejor especialista, tome las mejores medicinas, tome las mejores plantas, si no se soluciona este problema o reciba los mejores chuzones, no va a mejorar. Exacto. Doctor, en medio de toda esta búsqueda de conocimiento, de aprendizaje, ¿ha habido tiempo para el amor? Sí he tenido tiempo para el amor, y realmente soy muy romántico. Todavía conservo esa tradición de los años 60, 70, ¿no? Eso está bien. La esposa, háblenos de ella.
Sí, ella pues es norteamericana, tenemos una hija y esa es parte de lo que es la parte afectiva, ¿no? Lo importante es, digamos, la comprensión y que cada uno se respete su parte, ¿no? Su espacio. Su espacio, exacto. ¿Cómo llama su esposa? Shelley. Shelly. Y ella comparte también toda esa parte de medicina. Sí, ella trabaja como terapista, sobre todo en el área de, más que todo japonés, masajes shiatsu. Ella hace Qigong, Tai Chi. Desafortunadamente ella tuvo un accidente en el año 96 y pues la ha limitado bastante, ¿no? Pero pues eso no ha sido un impedimento para seguir adelante. ¿Y la hija? Bueno, la hija sí acaba de cumplir 15 años, es una niña, yo he tratado de darle la mejor educación que he podido, sobre todo en el plano artístico, o sea, le ha ido muy bien, en el plano académico le está yendo bien, o sea, no es de pronto es tan sobresaliente, pero todavía está muy niña para uno decir que va a definir de alguna forma su vida, ¿no? Pero ella ha tenido, por ejemplo, en guitarra tenía muy buenos profesores. Estuvo de profesora Todd Bowie, que es uno de los guitarristas del grupo Los Eagles, de las Águilas de Estados Unidos, por un tiempo, hasta que pues él se tuvo que ir de gira y ya no podía darle más las clases. Ahora está aprendiendo piano y ha ganado varios concursos de piano y pienso que se desenvuelve muy bien, ¿no? Vamos a ver más adelante. ¿Dónde vive? En Estados Unidos, en Wisconsin. Generalmente vivimos lo que es en Jefferson, algunas veces en Madison, pero en esa área más que todo. Qué bien. Oiga, ¿usted ha visitado muchos países, doctor? Sí, he tenido la fortuna, ¿no?, de visitar varios países y conocer un poco de ciertas culturas, sobre todo en el Asia, ¿no? Yo pienso que todavía no conozco África, pero es uno de mis sueños de ir, pero lo que es Asia, Europa y parte de Latinoamérica, ¿no? Bueno, usted fue a la China a estudiar. ¿Al Japón aquí? Bueno, en Japón sí estuve de visita, tuve una invitación de unos amigos y allí tuve contacto con lo que era el masaje japonés, el origami, y fue muy agradable, sobre todo conocer la cultura de ellos, la forma de... Me extrañaba, por ejemplo, los carros tenían la dirección al otro lado, entonces siempre se confunde. Lo mismo que en Hong Kong, los ¿no? cambios con la izquierda. Ajá. Oiga, ¿y a los Estados Unidos qué? ¿A pasear o a estudiar? ¿O a casarse nomás? No, en Estados Unidos estoy trabajando, estoy estudiando, trabajo como lo que es la acupuntura, la medicina tradicional china, y también enseño. Uh-huh. También enseño. Y ahorita estoy ayudando también a un instituto para, sobre todo con el currículum, o sea, para... sobre todo con las minorías, ¿no? Las minorías hispanas que están siendo bastante golpeadas en estos países, y el problema de nosotros es la educación. Entonces, la mayoría de los colombianos o latinoamericanos que vamos a otros países, vamos de pronto a hacer actividades que de pronto no las hacemos aquí, ¿no? Precisamente por problemas de educación. Bueno, usted ha tenido una preparación bien importante, doctor, como lo ha manifestado, muchas especializaciones, según pues lo que usted nos ha dado a conocer. Estudió en la Universidad del Cauca, inició, luego siguió en la Universidad de Medicina Tradicional de China en Shanghái, Universidad Farmacéutica de Nanjing, Colegio Midwest de Medicina Oriental, Universidad de Concordia y el Instituto de Acupuntura Biomédica. Todo eso, por supuesto, pues da, digamos, una garantía en que en el proceso y en la parte de medicina que usted hace a los pacientes.
Sí, la última parte, sobre todo la medicina, lo que es la acupuntura biomédica, es una forma muy diferente, pero es mucho más sencilla y más práctica, y es como una síntesis entre lo que es la medicina oriental y la medicina tradicional y la medicina normal, ¿no? La medicina convencional, en el cual se puede demostrar que se puede hacer acupuntura, digamos, o medicina tradicional de una forma más sencilla, más simple, ¿sí? Y es casi como resumir todas estas técnicas en algo más sencillo y algo que se pueda ser más práctico y aplicar y difundir y masificar en bien de la comunidad. ¿Y todo eso lo aplica usted? ¿Todo eso lo hace? Sí, ahora trato de utilizar menos agujas, hacer más efectivo en lo que uno hace y buscar más cubrir sobre todo las falencias y ayudar a la gente que salga de ese problema en que está, ¿no? Oiga, ¿cada cuánto viene a Buga usted? Pues ahora último estoy regresando casi que cada año, ¿no? Por un tiempo estuve alejado 2, 3, 4 años y espero al menos por estos días hacerlo más frecuente. ¿Y a Buga viene que solo a trabajar? Sí, estamos trabajando ahorita con el proyecto del Congreso de Medicina Tradicional China el próximo mes, y también en la creación de una escuela que sea no solamente la mejor de Colombia, sino tal vez de Latinoamérica y del mundo, donde vamos a enseñarle a los niños desde pequeños electrónica, matemáticas puras, enseñarle razonamiento abstracto, enseñarle origami, enseñarle o sea que cuando estos niños se gradúen puedan ocupar los mejores puestos en las mejores universidades y becados. Ya se ha visto, por ejemplo, en Bogotá hay un colegio que se llama el Liceo Campo David. En este momento es el mejor colegio del país. Llevan 5 promociones donde 100% de los estudiantes salen becados a la Universidad de Rosario, a la Universidad Javeriana, a la Universidad Nacional, a todas las universidades. O sea, no se queda absolutamente uno sin no pasar a una universidad. Entonces, si eso lo puede hacer un colegio con el simple currículum que estamos haciendo aquí en Colombia, que no es precisamente el mejor, ¿por qué no podemos hacer en Buga la mejor institución donde venga gente de todo el mundo a ver que vamos a sacar los mejores estudiantes? Entonces el colegio quedaría aquí en nuestra ciudad. Sí, ya vamos a empezar y el primer curso va a ser un curso de electrónica para niños. Yo creo que en 1 o 2 meses ya estamos empezando las clases. ¿Y dónde va a funcionar el colegio? Por ahora vamos a tener las facilidades de la TEPA, allí nos van a facilitar, ya tenemos todos los materiales. Estos niños van a aprender primero todos los aspectos de la electrónica, van a aprender a hacer un radio, van a aprender a hacer alarmas, van a aprender a diseñar paneles solares, van a aprender robótica. O sea, es un proyecto no de una semana, es un proyecto de años, donde en 10, 15, 20 años tengamos en Buga un grupo de profesionales, de jóvenes que puedan cambiar toda la situación de nuestra ciudad. Bueno, ¿y con qué niños o de qué edades va a comenzar? Vamos a empezar pensamos 7, 8 años, niños que en el cual los padres sobre todo tengan el interés porque sus niños sean los mejores. ¿Y para vincularse ahí qué hay que hacer? Para vincularse, ahorita en la feria vamos a lanzar la promoción. Vamos a tener un stand y donde vamos a desplegar o mostrar los paneles solares y lo relacionado con la energía solar, con la energía eólica, y vamos entonces a empezar a recibir inscripciones para esta escuela que va a ser la mejor del país. ¿Con cuántos niños se esperan iniciar?
¿Cuántos niños? Pues yo pienso que cualquier papá que quiera a su hijo, yo creo que pone a su hijo en la mejor escuela que pueda, ¿cierto? Sí. Entonces no vamos a tener un límite, pero yo pienso que vamos a empezar al menos con unos 40 niños. 40 niños, el requisito que por lo menos sepan leer y escribir, o simplemente que... Sí, que sepa leer, escribir, y sobre todo que los padres tengan el compromiso y que tengan además la voluntad de hacerlo. O sea, muchos niños salen de la escuela a mediodía, 1 de la tarde, y están todos los días, toda la tarde en el computador, viendo televisión, en Facebook. O sea, el futuro de estos niños no va a ser muy bueno. Entonces hay que cambiar eso. Bueno, le iba a preguntar, ¿va a ser costoso? Vamos a hacer lo posible, todo lo posible. Vamos a ir a la embajada el 18 de este mes y vamos a plantear todas estas ideas, a ver si podemos hacerlo de pronto gratis. Pero Oiga, ¿la embajada qué? ¿Americana, japonesa o china? Sí, la embajada china. China. Doctor, hablas de que vamos a hacerlo. ¿Quiénes más están integrados en este proceso, en este proyecto? Vamos a hacerlo es en nombre de la Asociación de la Amistad Colombo-China. Somos un grupo de más o menos 50 personas que ya tenemos personería jurídica, ya estamos en la organización del Congreso Internacional y ahora entonces nos vamos a lanzar en el proyecto de la escuela. Vea, pues apúntenos de una vez ahí, te de chiquitos. Son niños. Ay, Dios. Oiga, doctor, usted viene también manejando otro proyecto y ese también es a nivel internacional y es el Congreso. Sí, el Congreso tiene mucha acogida, ¿no? ¿Congreso qué? ¿Congreso de Medicina China? ¿Sí es? Congreso Internacional de Medicina Tradicional China. Este congreso vamos a tener alrededor de unos 15 conferencistas, vienen de China, de Estados Unidos, hay un colombiano pero que estuvo en México. Desafortunadamente no pudimos traer de Brasil y de Nigeria, pero lo está planeado para el futuro. Va a ser en el Instituto Mayor Campesino, va a tener una duración de 3 días, del 19 al 21. Vamos a tener talleres de masaje, talleres de Qigong, talleres de Tai Chi, y vamos a hacer demostraciones y sobre todo también mostrar casos clínicos en los cuales se muestra pues la efectividad de estas técnicas. ¿Está dirigido a quiénes? Lógicamente pues la mayoría van a ser médicos, pero cualquier persona puede ir al evento, no está restringido, ¿no? a la profesión. Además de eso también se va a dar talleres de caligrafía china. Bueno, doctor, en ese sentido, pues si en la práctica de esa medicina se garantiza a las personas pues muy buenos resultados. Sí. ¿O eso depende de...? La idea va a venir, por ejemplo, una doctora china que tiene un postdoctorado, ¿sí? O sea, nunca en la historia de la medicina tradicional ha llegado a Colombia una persona de ese nivel. Es un postdoctorado ella es endocrinóloga de medicina tradicional china y además está trabajando en investigaciones en infertilidad, utilizando lo que es acupuntura y medicina tradicional china. Oiga, ¿y cuál es el propósito general? Bueno, el propósito general es primero difundir estas medicinas. Este evento no se ha realizado ni siquiera en Bogotá, pero lo vamos a hacer aquí en Buga, o sea, para demostrarle a la gente que en Buga en Buga tenemos talento y tenemos gente que puede hacer muchas cosas por la ciudad, ¿no? Además de eso, vamos a celebrar también un año de la reactivación de la Asociación de Amistad Colombo-China. Oiga, doctor, ¿usted no se cansa de estudiar?
No, pues uno como médico siempre tiene que estarse actualizando y eso es muy agradable, a mí me gusta realmente. Usted también tiene experiencia o en ese momento está enseñando, o sea, ¿qué le aporta también esa parte que usted está realizando ahora? A su labor como médico. Sí, cuando uno enseña, uno se da cuenta de que cada vez que sabe menos, entonces tiene que tratar de aprender más y más y más. Sí. ¿Y enseña qué, en colegios o en universidades? En Estados Unidos es una universidad y un instituto vinculado a una universidad. Un instituto. Oiga, ¿cuánto lleva usted? Claro que preguntarle cuánto lleva viviendo en Estados Unidos es como algo como complicado porque usted tiene que descendencia de gitanos o algo así, o judío errante o algo así. No, llevo 10 años en Estados Unidos, 8 años en China. Y esto pues siempre le da a uno como una visión muy diferente, ¿no? Uno ve de pronto aquí solamente en la ciudad las cosas como enfrascadas, como que no hay solución, y uno desde allá uno puede ver las cosas, no, las cosas son que pueden solucionar. Se pueden solucionar y tienen salida. ¿La familia vive aquí en Buga? Sí, mi esposa, pues ella está en Estados Unidos, la hija está conmigo ahora aquí en Colombia, mi mamá vive aquí en Buga, tengo hermanos, medio hermanos en Popayán, tengo primos en Cali, en Medellín, en Antioquia, bueno, repartiditos. Sí. Repartiditos. ¿Alguien más es también amante de la medicina o solamente usted se acoge vicio? Sí, tengo parientes lejanos que son médicos. Que son médicos. Oiga, doctor, ¿usted piensa alguna vez radicarse en Colombia? ¿Definitivamente o no? ¿O es mejor seguir viajando por el mundo? No, sí lo he pensado de pronto en un futuro, ¿no? Pero por ahora yo pienso que hasta que no termine lo que estoy haciendo la maestría en educación, en instrucción y currículum, que es el diseñar programas de estudio y precisamente lo que la escuela que vamos a hacer es prácticamente una parte de mi tesis, ¿no? Como usted nos habla de que pues el tener contacto o estar en otros lugares también le permite ya tener una perspectiva más amplia en toda esta parte de la medicina. ¿Cómo ve usted el nivel de la medicina aquí en Colombia? Es muy pobre, muy triste, o sea, realmente el paciente se volvió un instrumento de mercado, ¿no? Es un objeto de... Es que ahora solamente interesa el cuánto me gano y el carro de lujo. Sí, entonces, tanto así que ya no recuerdo el nombre exacto, pero cada persona representa un valor económico y eso es lo que el gobierno le da a una institución. Y la institución debe de devolverle a esa persona en salud, a esa persona, pero no lo hacen, sino que lo invierten en otras cosas diferentes a salud, mientras que el pueblo sigue todavía peor, ¿no? Por eso es que estamos como estamos, crisis en la salud, corrupción en la salud, los recursos están yendo para otras partes, para unas cuentas, mientras que los usuarios de la salud completamente en la olla. Y poca vocación, ¿no? En el sentido de la medicina como debe ser. Exacto, sí. Oiga, bien complicado eso, pero de igual manera hay personas que como ustedes siguen trabajando todavía con mucho amor y respetando a esa persona que se sienta al frente de los médicos, todo confundido, buscando una solución a sus inconvenientes de salud, un calmante para su dolor, una cura para sus enfermedades. Sí, realmente lo que está pasando en nuestro país con la medicina es algo que hay que cambiar. Y la medicina antes de la ley 100 era una medicina buena, o sea, estaba el seguro, pues bien que mal cubría todo y se hacía de buena gana, ¿no? Después de que cambió y todo se volvió un mercado, prácticamente el paciente, que es por la responsabilidad directa, cambió y ya no representa nada, sino simplemente unos pesos y no más.
Y nosotros tenemos la cura para todo, lo que pasa es que no lo hemos dado a conocer al mundo. Eso debe estar en los Guinness Record, en los principales medios de comunicación del mundo, porque para todo es ibuprofeno y acetaminofén, la droga milagrosa. Sí. Yo no entiendo por qué la gente sigue quedando que no tiene curas. Doctor, precisamente todo eso ha creado que un sentido de incredulidad en la gente a la hora de ir a un médico. ¿Eso quiere decir que hay un mayor porcentaje de personas que están acudiendo a este otro tipo de medicinas alternativas? Claro, realmente porque como el sistema de salud no les... Aparentemente, o sea, si usted mira las estadísticas, en Colombia tenemos una cobertura, todo el mundo está prácticamente cubierto por el sistema de salud, pero eso no quiere decir que tengan buena salud. De allí entonces que mucha gente se siente frustrada con el sistema y va a recurrir necesariamente a otros tipos de medicina. Bueno, ojalá esto cambie a futuro porque ya Colombia lo pide a gritos. Pero doctor Mariano Huetio, ha sido un placer haberlo tenido aquí, conocer más de su vida. De hace mucho tiempo usted es amigo de Voces de Occidente, es amigo de nosotros, pero no hemos tenido la oportunidad de meternos en su casa, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? A la cocina. A la cocina, meternos a la cocina. Nos saluda, por ejemplo, a su familia, a su mamá, a su esposa, a su hija. Y nos encanta tenerlo aquí, hombre, prestando ese servicio y sobre todo que siga con esa filosofía de ser buen médico, porque ahora uno ya lo examinan es como de lejos, ¿no? Sí. ¿Qué tiene? ¿Cómo le duele? ¿Cuándo le empezó? Y ya, tomes esto así. Antes uno por lo menos lo examinaba. Ahora la única que lo examina es la señora, ¿no? Lo toca a uno a ver qué. Doctor, sí. Muchas gracias, hombre, ¿verdad? Por estar aquí. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por esta invitación, lo mismo que a Janet. Ha sido muy agradable el momento con ustedes y de partir y con todos los oyentes. Despidas en chino, pues. Sai Jem. Sai Jem. Bueno, sí. Doctor, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. A todos ustedes, nuestros amables oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros, haberse levantado un poquito más temprano para escuchar este programa, el invitado de la semana. Les esperamos el próximo domingo, Dios mediante, con otro invitado especial. Que estén muy bien. En Voces de Occidente, el invitado de la semana, con Rodrigo Gómez y Janet Díaz. El invitado de la semana.